exposición, que habrá 2 presentaciones de libros, una del libro que ha escrito Manuel Jesús Roldán, que se llama Cara de Ángel, que será el día 20 de marzo. Después, el próximo día 6, también habrá otra presentación del escritor, el libro del escritor Antonio Puentemayor, Jesús de Nazaret. Y el día 14, todos a la misma hora, a las 7:30, habrá una cata, una visita guiada y una cata de vino, que es de tu pueblo, ¿no? Sí, Corona de Espinas. Corona de Espinas. Sí. Lo digo por si queréis comentárselo a vuestros conocidos y demás. Y bueno, bienvenidos. Va a ser una charla distendida y durará aproximadamente 3/4 de hora, algo así. Y luego seguiremos hablando, recogeremos la silla y pondremos una copita de cava para que sigáis hablando más directamente con los dos aquí presentes, ¿vale? Pues perfecto. Nada, voy a cerrar la puerta y empezamos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir, que siempre hay que agradecer la asistencia a estas cosas. Yo he pensado, bueno, hacer una breve, primero digo breve y luego me paso, pero ustedes me ponen el temporizador en 10 o 12 minutos, para dar algunas ideas que a mí me gustaría lanzar un poco por situarnos en el contexto, porque estamos ante una exposición que puede aparentar ser muy sencilla, pero realmente lo que tiene es un enorme trasfondo y un enorme contenido, tanto estético como iconográfico, de forma que me gustaría dar unas ideas primero, de introducción a lo que aquí está representado, a las ideas con las que aquí se está jugando, y luego sobre todo darle paso a Rafael, al cual, porque él nos cuente, o porque yo le pregunte, o porque le preguntemos entre todos, que es lo ideal, pues que nos vaya hablando de esta cultología donde el corazón habita, Él tiene además un toque poético. Yo seguro que el título es tuyo, ¿no? Intuyo. El corazón es devoción, y la devoción es lo que se cuenta aquí. Se cuenta, pues, un poco una especie de actualización al siglo XXI de lo que es la idea del culto. El culto, según Cicerón, ahora viene la parte esta histórica que hay que meter, según Cicerón, él hablaba del cultus deorum, que no era otra cosa que el cultivo de los dioses, es decir, la relación con los dioses había que cultivarla, y había que tener una relación que conllevaba, digamos, la propia existencia del Dios. Primera idea que podíamos sacar hoy clara: no existe el Dios sin el culto, sin la persona que tenga relación con esa figura. Pero tampoco existe reina o rey sin culto o sin sumisión, ni santa sin culto, ni cantante sin fan. Luego iremos degradándonos como de lo que es este culto históricamente tan intelectual y tan elevado, pues acabamos en todo lo que es la iconografía del culto del siglo XX y del siglo XXI, que tiene mucho más que ver con el mundo de la música, con el mundo del rock, con el mundo de la fantasía del cine, o con el mundo sobre todo del fútbol. Entonces todo eso lo vamos a ir descendiendo ahí, ¿no? El culto es algo más que una adoración pasiva, es decir, no es simplemente adorar a algo, sino que es respeto, es honor, es reverencia. Por eso el culto va tan unido tanto al mundo de la religión como al mundo del poder en la tierra, es decir, al mundo de los reyes. Evidentemente la reina que aquí preside, pues yo creo que es una de las claves fundamentales de lo que os estoy contando, ¿no? Agustín de Hipona decía que la religión no es otra cosa que el cultus de Dios, es decir, realmente la religión es todo aquello que se hace mirando a Dios o a los dioses, ya fuera el mundo clásico, ya fuera el mundo cristiano. La palabra culto como tal aparece ya en un diccionario inglés del año 1617, parece que descendía de la palabra culte en francés, que significaba pues directamente adoración. Aparece en 1829 en algunos diccionarios con una acepción nueva, que sería la de devoción a una persona o cosa. Es decir, en el siglo XIX se le da un matiz que podríamos llamar un matiz como más civil. Es decir, se le puede rendir culto no solamente a las divinidades o a los reyes, sino también a elementos que sean más cercanos. Ahí va a estar el fenómeno fan muy muy cerquita, ¿no?
El diccionario de la Real Academia dice que el culto es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, los ángeles, los santos y los beatos. De ahí vamos a llegar, bueno, pues al fenómeno fan, el cual entraremos luego. Bueno, ¿cuál es la historia del culto? El culto en general, evidentemente nosotros no tenemos tiempo ahora ni nos vamos a meter en profundidades. Pero el ser humano, desde que desarrolla cierta, digamos, dimensión espiritual, pues rinde culto a cosas, ¿no? En los complejos megalíticos del 4000, del 5000 a.C., o del 2000 y pico a.C., se le rinde culto pues, fundamentalmente al sol y a la luna. Los menires, que son verticales, los dolmenes, que son horizontales, el juego entre uno y otro, en realidad van marcando las líneas de conexión con la divinidad. En Egipto hay lugares de culto, al sol, lugares de culto como Karná, como Luxor, que son lugares a las grandes divinidades del mundo egipcio. Lugares de culto en el mundo griego, pues evidentemente existen muchos, desde los grandes templos de la Acrópolis al santuario de Delfos, donde, por ejemplo, se consultaba a las sacerdotisas. Nos vamos a ir metiendo ya un poquito en jaleo, porque se empieza a entender a la divinidad como una religión, pero que al mismo tiempo ofrece respuestas. Es decir, cuando se le preguntaba a la sacerdotisa contestaba. Te decía, pues el futuro va a ocurrir esto. Esos oráculos tan fantásticos, que en realidad es lo que se espera luego en las siguientes religiones con respecto al culto, que haya una respuesta por parte de la divinidad. Todo esto lo metemos en una batidora y se reconvierte en el cristianismo. Mucha gente, cuando parece que quiere atacar al cristianismo o a religiones más contemporáneas, diciendo, bueno, es que esto es una adaptación de tal. Pues claro que es una adaptación, es decir, se crea una religión nueva que evidentemente tiene que readaptar las costumbres que ya tenía el pueblo. Es decir, cuando nos dicen, bueno, es que esto era un lugar del culto a Venus, pues claro, hay templos que eran un antiguo lugar del culto a Venus, o de culto a otros dioses, el Panteón de Roma, Siracusa, Santa María sopra Minerva, el mismo Rocío, es un sitio donde parece que desde siempre ha habido algún tipo de centro, por las circunstancias que fueran, no nos vamos a meter, donde se rendía culto antes a otros dioses, después a la figura de la Virgen. Y a esto le vamos a añadir otra cosa que es fundamental en esta exposición, que es las reliquias, el fenómeno de las reliquias. Antes entraba una señora y preguntaba qué es eso de las reliquias. Es muy curioso. Si traemos a mis alumnos del bachillerato, hombre, los mayores no, pero los del bachillerato, pues probablemente no sepan muy bien qué es una reliquia. Se lo tengo que explicar cuando vamos a San Luis de los Franceses y vemos aquello que es todo un relicario, cuando fuimos y vimos olivares y todo aquello religioso, eso le suena extrañísimo. Bueno, las reliquias es un fenómeno que nace pues prácticamente desde los primeros momentos del cristianismo, con Santa Elena, cuando ya descubre la cruz de Cristo, y aquello se tiene ese deseo de querer acaparar parte de lo que había sido la deidad. Es decir, la gente quiere tener contacto físico con la cruz de Cristo, con la túnica tal, con el resto de tal lugar donde estuvo, etcétera, etcétera, ¿no? De forma que eso conlleva una especie de subdivisión que se multiplica muchas veces de forma absolutamente fantástica, legendaria y falsa. Es decir, cruces de Cristo hay miles, si las uniéramos todos los pedacitos del Lignum Crucis que hay en el mundo, ¿no? San Ambrosio de Milán tuvo que ver mucho en el desarrollo de ese tipo de reliquia, y se empiezan a difundir creando, digamos, una especie de vertebración por todo el mundo medieval, de forma que las reliquias dan lugar, a los lugares de peregrinación. Tierra Santa, cuando a Tierra Santa no se podía ir, pues aparece el tema de Santiago. Cuando aparece el tema de Santiago, son las diferentes reliquias, algunas fantásticas, que hay por Europa, desde los restos de los reyes católicos en Colonia hasta los restos de San Martín de Tours o de la Magdalena de Becelay, o de miles de lugares donde nos vamos a encontrar las reliquias más insospechadas. Esas reliquias forman parte de esta exposición, como también forman parte de esta exposición las reinas. Y las reinas en una doble vertiente. La doble vertiente que sería la de las reinas en el aspecto terrenal y en el aspecto celestial. En el aspecto celestial son evidentemente las vírgenes, pero una y otra se van a interrelacionar. Aquí vamos a ver tanto esas reinas a las cuales una espada le atravesaba el corazón, que es la figura de la Virgen, y vamos a ver la relación, vista aquí desde un punto de vista muy contemporáneo, que ahora Rafa nos explicará, entre las reinas y el atuendo de las vírgenes.
una relación que viene prácticamente desde las primeras representaciones de la Virgen. Es decir, existe la Virgen de los Reyes, y existe la Virgen de los Reyes porque se está representando como una reina. Es más, en la Edad Media la Virgen no tiene sentido sino simplemente ser un trono donde se va a colocar la figura del niño, un trono simétrico donde el niño encaja como si fuera una reina de tipo absoluto o un simple trono. Eso va a ir evolucionando luego a que ese concepto se va a aplicar a la vestimenta que, bueno, ustedes saben perfectamente que se va desarrollando el paralelo a las cortes, es decir, la corte de los Austrias hace que determinado tipo de dolorosas, caso de la soledad, se vista de una manera, luego llega otro tipo de influencias que hace que las dolorosas vayan evolucionando, sobre todo imitando el atuendo de las mujeres de la corte, de forma que se llega a anacronismos interesantísimos como son las dolorosas vestidas a modo de reina, con coronas, con manto, con saya, etcétera, etcétera, enjolladas, es decir, con poder terrestre dentro de ese poder celestial. Tanto que eso incluso crea un efecto, digamos, que es retroactivo y hace que incluso se acabe convirtiendo en una especie de dogma. Vamos, no en una especie, el dogma de la realeza de la Virgen. Cosa que si le preguntáramos a cualquier cristiano diría que eso no se lo cree ni por nada del mundo. Así que eso es un concepto anacrónico, pero esa anacronía sirve mucho para explicar la historia del arte y para explicar todo lo que estamos viendo aquí. Porque en realidad Rafa lo que hace es jugar con muchos de esos elementos. Bueno, igual que hay devoción por reinas, a la Virgen se le dice, tú eres la reina, y es evidente que todos lo entendemos, también hay devoción por reinas directamente. Yo creo que Rafa ha elegido el mejor icono del siglo XX, además totalmente actual, y totalmente cercano, totalmente comprensible, porque entra dentro de un nuevo concepto que es el de reina, que además ha pasado mucho por la pantalla. Nuestro tiempo es el tiempo en que si pasamos por la pantalla somos conocidos, si no, no somos nada. Como ha pasado por la pantalla, evidentemente, desde que es joven hasta su fallecimiento, que se ha retransmitido en directo para todo el mundo, y como se ha convertido además en un icono de las series de televisión, que son, digamos, los libros de la Biblia actual, si apareces en Netflix, evidentemente te has convertido en un icono actual. Bueno, otra idea, las reliquias. Aquí yo he hablado antes de Santa Elena, de la Cruz, las versiones de las reliquias femeninas, vamos a mencionar las femeninas, son versiones en muchas ocasiones absolutamente fantásticas, ¿no? Yo creo que, bueno, tendríamos que hacer, Rafa jugaba aquí con varias, que ahora nos explicará, pero si habláramos de reliquias realmente curiosas, pues por ejemplo en Sevilla hay muchísimos relicarios, pero yo creo que hay algún relicario que a mí me parece especialmente llamativo. Uno es si vamos al convento de Santa Inés, y en el convento de Santa Inés entramos y allí en una urnita pegado al retablo lateral derecho pone reliquia de una de las 11.000 vírgenes. ¡Wow! ¿Esto qué es? Una de las 11.000 vírgenes son las mujeres que supuestamente acompañaron a Santa Úrsula, que fue una mujer que a mediados del siglo V, bueno, pues sufre, esto es un esquema muy habitual, sufre un intento de violación por parte de Atila, el rey de los hunos y tal y cual, pero ella había decidido mantenerse virgen, igual que ella, todas las mujeres que la acompañaban, que se acaban convirtiendo en 11.000. 11.000 no eran, evidentemente, ese número no existía antes, nunca congregado, pero sí es cierto que parece que se adapta el nombre de una de ellas, una tal Undecimilla, que se traslada o se traduce o se hace una traducción extraña que lo transforma en las 11.000, la pequeña o la undécima, ¿no? De forma que, bueno, eso se fue transmitiendo luego, se transmitió incluso de forma que hay unas reliquias que se conservan en la Catedral de Brujas, si mal no recuerdo, y que hacen que se juegue con la leyenda y con la realidad, es decir, la leyenda evidentemente vaya mucho más allá y sobre todo afecte al arte, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Qué reliquias tenemos en Sevilla? Pues mirad, yo no quiero ser exhaustivo, pero es que hay un texto maravilloso de las reliquias que salían en el Corpus de Sevilla, porque os hagáis una idea, es decir, en una procesión salía todo esto. Una cruz del primer oro que vino de India, bueno, vale, pero luego empieza. Esto lo llevaban acólitos en la procesión. Una muela de San Cristóbal, la peste que echaría eso, Un cáliz de piedra ágata de San Clemente Papa y mártir, que San Clemente Papa es uno de los primeros papas de la historia de la Iglesia. Y a un lado una parte de la cabeza de San Laureano, ya hablaría, arzobispo de Sevilla, y al otro hueso de San Inocencio, un arca de nácar y dentro de ella huesos y reliquias de diferentes santos, un brazo de San Bartolomé, la reliquia de San Pedro Apóstol, una de San Lorenzo Mártir, una de San Blas Obispo, la cabeza de Santa Úrsula,
¿eh? Una urna de plata y cristales con los huesos de San Florencio, el confesor de Sevilla, y otra urna de plata y cristales con los huesos de los santos Servando y Germán, los patronos de Cádiz. Las tablas alfonsinas, que están llenas de reliquias. Es decir, ahí nos ponemos a ver y dice, bueno, el busto y la cabeza de plata de San Leandro, una espina de la corona de nuestro Señor Jesucristo, el santo lignum crucis. Es decir, ahí hay una acumulación realmente espectacular que yo creo que en Sevilla tiene, bueno, ya luego comentaremos alguno, pero yo creo que hay uno muy espectacular que es la reliquia del gallo que cantó cuando Pedro negó a Cristo. ¡Wow! Se sube la escalera de la Casa Pilato y te encuentra aquello y dice, no puede haber nada más fantástico que eso. Es decir, si eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, es decir, toda la fantasía que aquí se ve en esta exposición, evidentemente juega con eso. Bien, no me quiero enrollar mucho más, ¿eh? La tercera palabra que yo había puesto a la hora de hablar de esta charla es la motomami. Te diréis, reinas santas y motomami. Motomami, ¿por qué? Bueno, pues porque el fenómeno contemporáneo del mundo de los fans es un fenómeno que trasciende la mera idea de el fenómeno fan, sino que va más allá. Cualquiera que haya visto como a Greta Garbo la llamaban la divina, esto es casi herético, la divina, o como en la copla, bueno, hemos conocido a figuras como, bueno, esta es la reina de la copla, o esta es la más grande es la Virgen María, ¿eh? O la divina es algo que se aplica a los dioses, ¿no? De forma que el fenómeno fan actual, que viene, bueno, en realidad no es nuevo, viene desde Elvis Presley, viene del mundo de los Beatles, y que ahora recopilan, bueno, pues gente de todo tipo, porque los hay de todos los segmentos. Es decir, hemos ido a Rosalía, Rafa tiene en una de sus series una reliquia de Rosalía. Santa Rosalía era otra que tenía unas reliquias realmente, que olía mal, la espina que le salía en la frente, que se le clavaba en la frente. O, bueno, si tú eres una motomami, viste como las motomamis, llevas la camiseta, llevas una serie de elementos y bailas como las motomamis, y por supuesto te sabes todas las letanías del Rosario, que son las canciones de Rosalía. Es decir, aquí se está jugando con una serie de elementos que evidentemente se adaptan a nuestro tiempo. Si tú eres fan de Harry Styles, pues te pone la boa de pluma para ir al concierto y dejas lleno de plumas todo el camino, como marcando el camino contemporáneo para ir a ver las canciones de Harry Styles. Si tú eres fan de Depeche Mode, pues los fans de Depeche Mode no se llaman fans, se llaman devotos, y además los ponen en sus grupos de Facebook y en sus grupos de tal, y ponen devotos de Madrid, devotos de tal. Es decir, esto conlleva que cuando hay un concierto de ese grupo, pues la gente sabe que cuando se canta Never Let Me Down, yo que soy fan, por eso, pues todo el mundo hace el mismo gesto con las manos. Lo mismo que ocurre con cualquier grupo que ustedes tengan como devotos. Ocurre con Coldplay, que es capaz de llenar estadios 3 días seguidos, etcétera, etcétera. Y eso desemboca en el fan o el relicario más contemporáneo que es el mundo del fútbol. Mucho más vulgar, Es decir, no tiene ese sentido de trascendencia que tienen los demás, sino que tiene, al afectar a un vulgo, a mí me gusta el fútbol, lo reconozco, pero al afectar a un público muchísimo más amplio se convierte en un fenómeno, por supuesto de masa, donde se deifica a los personajes. Rafa, que es muy inteligente, ha colocado ahí a Messi porque evidentemente es un representante de ello. Pero bueno, nada más que tenemos que ir a Nápoles, y en Nápoles hay altares dedicados a Maradona, constantemente, se puede rezar a cualquier cosa, pero a Maradona es que hay que rezarle constantemente, porque tiene más altares que cualquier virgen del lugar. De forma que hoy en día el fenómeno de fan se transforma, está por ahí Sergio Ramos también, o podríamos hablar de Ronaldo, de otros muchos. Okay. El fenómeno fan se transforma en un fenómeno en el cual tú comulgas directamente con esa religión, que es la religión de tu equipo de fútbol, con el personaje, y además se transforma muy en nuestro tiempo con un fenómeno en el cual la devoción se transforma en lo que yo diría una devoción en la cual hay que ver, pero también ser vistos. Como vivimos en el tiempo del selfie, en el tiempo del móvil, en el tiempo de la foto, digamos que ese culto actual es un culto donde yo quiero que se me vea rindiendo culto. Y esa forma de yo rendir el culto es que yo me hago la foto. Lo más solicitado no es ver a Messi jugar, hay gente que no le gusta el fútbol, pero lo que quiere es la foto con Messi. Entonces hemos creado los nuevos dioses, que también aparece por aquí. Bueno, ya está, ya este hombre ha hablado mucho. Rafa Laureano, yo diría muchas cosas de él, pero las tenemos ahí en la biografía y eso tampoco tal. Rafa Laureano trasciende los marcos. Él lo decía hace poco en una entrevista, pero es que es una realidad. Trasciende los marcos. Es decir,
es un artista afortunadamente inclasificable. ¿Por qué? Porque domina técnicas muy antiguas y técnicas absolutamente contemporáneas de vanguardia. Y ahí está la figura de un artista, yo lo voy a decir ya, de un artista inteligente, de un artista inteligente, porque bueno, no se queda encasillado en una mirada costumbrista, una mirada, bueno, de un cierto neocostumbrismo y tal, que sería muy fácil, que a lo mejor vendería mucho y tendría un segmento de población muy claro. No se queda simplemente en la transgresión actual, rompedora, que a lo mejor también lo limitaría mucho, sino que sabe jugar con ambos conceptos, lo cual realmente es muy difícil, ¿no? De forma que todo lo que ustedes están viendo aquí, lo que nos plantea más que respuestas son preguntas. Y ahora le voy a ir lanzando cosas. Por ejemplo, ustedes verán que de lo que hay aquí sería difícil decir si estamos ante pintura, si estamos ante escultura, si estamos ante instalaciones, si estamos ante relicarios, si estamos ante formas que siguen a la función o función que sigue a la forma. Es decir, aquí hay una mezcla realmente curioso. Y él hace, yo ahora ya me callo, de verdad, palabrita, hace como 4 series, 4 series de las cuales nos va a hablar. Una que es la naturaleza sintética, otra que son las damas orantes, con las cuales yo me gustaría preguntarle alguna cosilla, otra que son las capipotas, esas vírgenes que son solamente cabeza y manos y que la adapta, y otra que son esas reliquias apócrifas que evidentemente nos sitúan de pleno en el mundo contemporáneo. Bueno, don Rafael, ya no hablo más, palabritas. No. Vamos a empezar por la naturaleza sintética. Vale. Venga, la naturaleza sintética, te cuento y tú nos cuentas. Nosotros rendimos en el siglo XXI culto a la naturaleza. ¿Eso es un postureo ecológico? ¿Tiene mucho que ver con San Francisco de Asís? ¿O realmente nosotros nos creemos que el mundo hay que salvarlo? Venga, cuéntanos. Yo la verdad es que no suelo estar representando... Bueno, buenas tardes a todos, que yo no he saludado solo al profesor y Inmaculada. Gracias por venir. No suelo estar representando los temas de moda candente, como suele ser el tema del lenguaje inclusivo, el tema ahora del ecologismo. No, yo intento hacer cosas que me parecen interesantes y que engloban a un espectro más amplio y más perdurable quizás en el tiempo, ¿no? Con el tema de la naturaleza sintética, es una serie, yo tengo siempre varias series abiertas. Hay artistas que abren una serie, hacen un número de obra y lo cierran. Yo siempre los tengo abiertos porque son temas que a mí me gustan y a los que recurro frecuentemente y que van incluso transformándose. Y el tema de la naturaleza sintética parte de un poco de las primeras representaciones artísticas y pictóricas que recordamos, que conocemos del ser humano, que puede ser esas cavernas, en esos bisontes o esas humanoides o esas plantitas que pintaban, y ellos un poco pintaban lo que veían, lo natural, lo orgánico. Y entonces yo digo, voy a hacer eso dentro de mi estilo, pero en el siglo XXI. Entonces el único hándicap que yo me pongo, la única premisa, es que todos los elementos que yo pinto en esta serie tienen que ser creados por el hombre, imitando la naturaleza. Entonces vemos una flor de globo, una que es de goma eva, otra flor que es de plástico, un tigre, un leopardo que son de cerámica. Al final son todas piezas realizadas por el hombre y ese es la única premisa que yo me pongo a la hora de realizar estas piezas, que en realidad son bodegones. En realidad son bodegones clásicos, el típico bodegón. Aquí vemos el bodegón, el retrato y el paisaje también, son 3 disciplinas del arte clásico y un poco hecha a mi estilo, a mi concepto. ¿Qué es lo que vemos también dentro de estas piezas? Y que se repite el tema en aquel cuadro grande rosa, vemos una flor de grabado. Yo el grabado lo uso bastante, también lo vemos en esta dama orante. El falso grabado, en realidad no es un grabado, es algo imitando el grabado. ¿Por qué? Bueno, por dos cuestiones, ¿no? Una, porque desde el barroco Murillo sabemos que pintaba y dibujaba muchos ángeles, imitando y copiando literalmente estampaciones que venían del norte de Europa, y lo hacía en sus obras, y eso pues siempre me parece muy curioso desde que lo descubrí y lo integré en mi obra, pero de forma muy evidente, como puede ser eso que parte de un grabado de Durero. O cómo dentro de las expediciones españolas
las incursiones y cuando se expande el Imperio Español, y el resto del mundo también empieza a navegar y a conocer otras partes, otras zonas, con otra vegetación, con otros animales, van estos dibujantes que generan o crean este dibujo botánico, descriptivo, que tú conocías de la existencia de un animal o de una flor, y cómo era y qué partes tenía y cómo eran los estambres y cómo eran las hojas, gracias a este tipo de dibujo que se crea, que es descriptivo y que sirve para la divulgación científica más que artística, y sirve para ampliar el conocimiento de cómo es la flora y la fauna de otros lugares del planeta. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que recoge esta serie, con los tópicos míos, de mi historia, del marco pintado, de por fuera. Sí es verdad que una serie más libre, más intuitiva en el tema de la mancha, aunque vemos de ese rosa un boceto pequeñito al otro lado, pero siempre hay cambios porque al cambiar el tamaño cambia la percepción y la forma de presentarte a la obra. Y eso pues está muy presente en esta serie. El mundo ibérico hacía damas oferentes y tú haces damas oferentes o orantes, tú haces damas orantes que son un trasunto de ¿qué? Las tenemos aquí, a la izquierda. Mira, el otro día me mandaron una foto de una dama ibérica, como tú dices, de piedra pequeñita, y digo, es que es cualquier icono de la Virgen del siglo XXI actual. Claro. Yo me baso mucho en el tema para hacer esta serie de piezas, en las imágenes que llevaban los galeones y los barcos españoles cuando partían en este caso de Andalucía o de Sevilla, ¿no? Cómo llevan en esas capillas portátiles o en esas capillas que había dentro de los barcos, llevaban muchas veces estas imágenes vicarias, imágenes que pertenecían o devociones a otras imágenes. Y había una pieza que, bueno, yo no estaba porque se ha vendido y se la tenían que llevar, que era la galeona. Y sabemos que los pueblos marítimos antiguos, las ciudades marítimas antiguas, tienen como patrona a la Virgen del Rosario, porque fue durante 400 años la patrona de la Armada Española. Y a partir de Alfonso XIII es la Virgen del Carmen. Pero eso, es la Virgen del Rosario, y a la de Cádiz, por ejemplo, le dicen la Galeona. La Galeona. Y bueno, y eso me parece muy curioso, y eso lo traslado yo un poco a mi lenguaje también. Y hago esta serie de imágenes. Vemos una con el tema del grabado que comentaba antes, inspirada en un grabado de Durero. Otra inspirada en la cerámica, sabemos de la importancia de la cerámica de Triana, de la cerámica sevillana. Otra que está en el escaparate ahora mismo tiene unos globos con un palíndromo, que es Amad a la dama, porque realmente yo nunca pierdo el concepto de escultura, de que se pueda ver de todos los puntos, se pueda leer hacia un lado y hacia el inverso, que leer también de izquierda a derecha también es algo muy occidental y no tiene siempre por qué ser así. Y también el tema de cómo a través de estas expediciones españolas, cómo en esta época que se expande, ¿no?, el Imperio Español, nuestro lenguaje hoy día sigue siendo uno de los más hablados del planeta, porque en toda Latinoamérica se habla, por ejemplo, el castellano, ¿no? Hay millones y millones de personas que hablan nuestro idioma, y que sin esas incursiones y esa época que tuvimos de partida hacia el Nuevo Mundo o hacia otras partes del mundo, pues no se hubiera expandido tanto nuestro idioma, ¿no? Que, como digo, es uno de los más hablados del mundo. Entonces, toda esta serie tiene un poco esa dinámica y parte de esa idea. Por último, comento esa pieza. Estoy preparando una exposición para Miami, y entonces quería hacer un guiño un poco a esa exposición, y es una virgen que tiene la bandera de Cuba como manto, y que, si os fijáis, la corona y parte de la peana es de color cobre. La patrona de Cuba es la Caridad del Cobre, y es un guiño a la Caridad del Cobre. Y si os fijáis, además, ahora cuando acabe la ponencia, veis que si os agacháis y veis la bola de cristal, vemos como el manto está pintado por dentro y se refleja en esa bola de cristal, y al final, pues veamos desde donde veamos la imagen, se ve completamente distinta y le vemos pues un encanto diferente, ¿no? Que me parece que eso forma mucho parte de la escultura, y eso es parte del encanto de enfrentarte a una pieza escultórica fuera de una pantalla, ¿no? Que es completamente distinto. Diferente. A mí me recuerda, bueno, la verdad es que tiene mucho de la idea de cómo sería la decoración, y él lo ha dicho,
de pues la galera de Don Juan de Austria, que va a Lepanto y que bueno, tiene una decoración con los mejores decoradores, pintores y escultores de la Sevilla del momento. Y curiosamente el concepto era ese, un concepto muy complejo. ¿Tú crees que hoy en día eso es comprensible por el público, ya que estamos en eso? Creo que no. Creo que lo primero que se fija la gente es lo estético, lo visual, porque es la cultura que tenemos ahora mismo. Entonces las personas cuando ven, pues les gusta que sea bonita, que le vaya incluso a juego con el mueble. Muy importante. ¿Dónde lo va a poner? ¿Y dónde lo va a poner? Si eso se limpia bien el polvo. Esas son las preguntas del siglo XXI, ¿eh? Es muy triste, pero es así. Sí, bueno, entonces, y después tenemos otra... a mí lo que me gusta es dotar a mis piezas de que todas aquellas personas que quieran rascar un poco en la superficie de lo que vemos, pues haya un trasfondo, haya una historia, porque a mí me gusta contar cosas. A mí me parece que mi trabajo, tengo la gran fortuna que es una forma de expresarme, igual que es el suyo o es el de tantas personas, en la música y demás, pues me gusta expresar cosas, y cosas que a mí me interesan y cosas que representan el contexto sociocultural que a mí, como artista del siglo XXI, me ha tocado vivir, que a mí eso me parece muy importante, porque si no estamos cayendo en la repetición de modelos e iconos clásicos, entonces a mí me parece que es muy interesante representar el contexto que a mí como artista del siglo XXI me ha tocado vivir, pero a la vez bebo de la fuente que también como artista andaluz y sevillano me ha tocado vivir, porque seguramente esto una artista de otra parte de España o del mundo evidentemente no lo haría, ¿no? Porque tiene otras connotaciones o se ha criado en otro entorno o en otra cultura. Y me parece que si no hacemos eso, esto ya lo hablaba también con el crítico Guillermo Amaya Brene, que decía, es que hay artistas muchas veces en Sevilla o en otras partes, que puede ser de Londres o puede ser de cualquier sitio del planeta, ¿no? Y a mí eso me choca bajo mi concepción, ¿no? Porque me parece que debemos de apostar, debemos de presentar una imagen que al final representa también nuestro contexto, nuestra mochila, como bagaje cultural, como persona que se pasea por Sevilla, ve pues un edificio que tiene 2 vías o una iglesia del siglo XV, y eso al final tiene que estar presente en la obra. Además, yo soy muy barroco, mis obras tienen muchas cosas, muchas técnicas y muchos elementos, aunque algunas veces parezca muy contemporáneas, pero en realidad son muy clásicas a la hora de la ejecución, y sobre todo están muy cargadas de cosas. Sí, hay mucho barroco. Muchas veces yo creo que se malentiende la idea del barroco. El barroco muchas veces tiene una complejidad que hace que luego la lectura sea muy fácil, que es una cosa que la mayoría de la gente piensa que el barroco es simplemente añadir cosas. No es tan sencillo. A ver, otra serie, capipotas, cabeza y manos. ¿Por qué eliges esa tipología y no a lo mejor otra en la cual la talla fuera completa? Pues mira, a mí me llama mucho la atención esas imágenes, las capipotas, que normalmente lo que tenían trabajado era la cabeza, las manos y los pies, y son imágenes que sobre todo en el siglo XIX, en la zona del Levante español, se hacían para uso doméstico. Tenían trabajadas las cabezas, las manos y los pies, pero el resto del cuerpo era muy tosco, normalmente pintado de celeste o de marrón. Y bueno, albergaba desde imágenes de Virgen, Santos, Sagrada Familia, Niño Jesús, un poco de todo. A mí me han gustado siempre mucho estas imágenes pequeñitas, porque eran casi seriadas, pero no eran seriadas, son talladas a mano, en madera, con ojos de cristal, pero a la vez tienen un toque que se ve que no es andaluz. En fin, siempre me llama mucho la atención. Entonces yo he hecho una versión personal a la andaluza, con candeleros. Mis virgen no tienen piernas ni pies, tienen candeleros, como nos gusta aquí en Andalucía, para ponerle sus sayas y sus cosas. Y después pues las he dotado de una escenografía para hablar de cosas que a mí me interesan y que también ponen en contexto a cada pieza. Esta que está aquí al lado de tuya, que es Pastora, sabemos que la iconografía de la Pastora, el Buen Pastor ya existía, pero la Pastora no, y dicen que nace en Sevilla. Y entonces hago una interpretación muy personal de una imagen que además tanto la Pastora como la Inmaculada, que está detrás mía, no tienen el pelo modelado, porque son imágenes que cuando eran de vestir, no eran de talla completa, se les pone peluca. Entonces se les dotaba de esta cabeza de bombilla, se le dice así, para ponerle peluca y que sea pues
tuvieron resultados un poco como más realistas, ¿no? Más vinculados, más con postizos, ¿no? Esa cosa borroca de ponerle postizos para que parezca lo más real posible. Y la doto también de eso, de esa escenografía, de ese sombrero, de los iconos clásicos, del borrego, del cayado, el granado. Y está hecho está pintado de forma muy clásica con su tripa, con óleo, con tripa, como se hacía desde hace siglos. Y ahora pues la incorporo en algo muy contemporáneo, que es una estructura, una escenografía cortada con láser, que es algo que esto hace unos años no se hubiera podido hacer porque no era una técnica que se hiciera, ¿no? Y sobre todo estuviera tan cercana a todo el público general. Entonces, pues es un diálogo, ¿no? entre diferentes etapas y épocas e iconografías, y da como resultado una visión muy personal, el tema del corte con un color homogéneo, que lo hago en los cuadros también, y al final pues da un resultado muy distinto. También es curioso que cuando me compran una de estas imágenes en Estados Unidos, que tengo varias, la imagen va tal cual la veis. Si tiene escenografía, con la escenografía, y si no, pues tal cual la veis. En Sevilla la visten. Hombre. Bueno, en Sevilla y en Andalucía. Cuando la compran, evidentemente no se queda así, está orientada, pero aunque esté policromada el cuerpo, se reviste. Me consta además que la pastora, por ejemplo, de Santa Marina está policromada por dentro y se reviste, ¿no? Las imágenes estas, además cuando me la compran después me mandan una foto, porque para que vea lo bien que le ha quedado, ¿no? Evidentemente. Claro, entonces, pero a mí me parece muy curioso y me gusta incluso, porque imaginemos que la mayoría de las piezas que nos han llegado a nosotros, de autores como Pedro Roldán o cualquier escultor, de cualquier imagen, sobre todo incluso los que tallaban de cuerpo, o sea, hacían tallas completas. Roque Balduque, por ejemplo. Roque Balduque, efectivamente, y demás. Y ahora, si levantaran la cabeza y vieran a sus imágenes... La Virgen de Todos los Santos, que tiene una policromía maravillosa, y está vestida claro, siempre. Claro. O sea, incluso cuando mejor está es cuando le quitas la ropa, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que ahí entra un poquito lo arqueológico mental nuestro, ¿no? Claro. Pero la gente la quiere vestida. Por supuesto. Y incluso, bueno, y se conserva todavía, pero hay alguna que está mutilada y el cuerpo se ha perdido. Muchísimas imágenes mutiladas. Entonces, que mis imágenes o mis piezas pasen a ese mundo en el que ya cada persona en su devoción o labor doméstica pues le da como su impronta, pues también le ha pasado siempre eso es muy de nuestra tierra. Se ha convertido en objeto de devoción. Efectivamente, entonces a mí me parece curioso y no me molesta, ¿no? Aunque, como dices, están pintadas y están preparadas para que estén expuestas tal cual, pero no me molesta, me parece curioso y me parece que al final también se mete en el diálogo de un poco de lo que le ha pasado a los artistas prácticamente desde el Renacimiento hasta la actualidad, a los escultores andaluces con imágenes, con devociones de hermandades o particulares. Bueno, las reliquias, vamos a ver, yo puse lo de la Motomami porque yo la primera obra que conocí de esta serie fue La uña de Rosalía, que bueno, como la compró una institución, pues se ha quedado la institución, está expuesta ahora en Córdoba, en la Fundación Rafael Botí, pero pertenece a la Universidad Loyola. Sigue la idea que nos cuenta en esta parte de la exposición, que es traer la reliquia al mundo contemporáneo. Sí, claro. El mundo de las reliquias a mí siempre me ha fascinado, y porque me parecía una cosa como mágica, ¿no? Y siempre he leído libros sobre el tema de los relicarios. Hay reliquias súper interesantes, como la que acabas de contar, ¿no? Del gallo. Y después, pues, decía, bueno, es que en realidad, actualmente, tú eres una persona joven, como decía, hay personas que no saben ni lo que es un relicario, pero seguimos atesorando reliquias de otras nuevas deidades, ¿no? Como son futbolistas, como es la reina, como... También he querido representar, que lo apuntabas antes cuando estabas hablando, bueno, no te quería interrumpir, el tema de que la gente en la película de Barbie va vestido de rosa, que también... Otro ejemplo. Y ahí está el cuadro de la Barbie, porque el tema del coleccionismo es también un mundo de reliquias increíble. ¿A qué cifra llega una espada láser en una subasta de Star Wars? ¿O qué cifra llega cualquier objeto de la serie o la saga Juego de Tronos? Ahí tenemos en el relicario un trocito de un bañador, una reliquia de un bañador de la primera Barbie.
Entonces antes me preguntaban, y me lo han preguntado constantemente los días que lleva abierta la exposición, ¿las reliquias son auténticas? Entonces, esa es una pregunta que yo siempre respondo lo mismo. Esto es una cuestión de fe. Tú vas a la iglesia y te dicen, este es un hueso de tal imagen, y tú si quieres te lo crees, y si no, pues no. Hay algunas que son fácilmente, pues buscables en Google, como es el pañuelo de Antonio Gala, que se sale en entrevista con el pañuelo puesto. También, bueno, quien conozca un poco mi historia artística sabe que yo he estado en su fundación y que he tenido bastante vinculación con él y con su fundación a lo largo de estos últimos 10 años. Entonces, pues bueno, ahí puede ser fácil decir, pues esto es auténtico porque Rafael tenía vinculación con Antonio Gala. Pero después hay otras que no, ¿no? Y después dices, bueno, es muy difícil conseguir unos cordones de unos zapatos de Messi. Bueno, a lo mejor no, porque cuántas veces se cambian en los vestuarios y sueltan ropas y gente que limpia sale los vestuarios o que tiene contacto con ellos directamente. Entonces yo siempre digo que esto es una cuestión completamente de fe, como pasa en la religión cristiana. Y después también me gusta meter lo curioso, como cuando he entrado que estaba haciendo una foto a un trozo de sándwich de la reina de Inglaterra. Hombre, estaba arrodillado ahí. Ella decía que llevaba siempre un sándwich de mermelada en el bolso, pues cuando le entraba hambre, pues ella se comía su sándwich y demás. Entonces, pues me parecía maravilloso intentar conseguir un trozo de esos sándwiches y que estuviera en uno de estos relicarios dentro del bolso, que además que es donde solía estar. Eso ni la colegiata de Olivares tiene ese relicario tan espectacular, realmente espectacular. La reina tenía un idioma con el bolso. Si se lo ponía a un lado, claro. Estaba cansada, Sí. Que se quería ir, o se lo ponía en el suelo, era otra cosa. Sí, el idioma es verdad. Bueno, cosas que nos quieran preguntar o que te quieran preguntar a Rafa, ¿no? Por no ser yo tan pesado, que yo soy muy preguntón de esto. Cosas que le queríais preguntar a Rafa con respecto a, bueno, esto, su obra. No tengáis miedo. No tengáis miedo, si no le acabo preguntando yo y yo soy muy pesado eso, entonces no. Yo tengo una pregunta que se me ha surgido como al principio por algo que tú has dicho de las redes sociales. ¿Cuál ha sido tu relación con las redes sociales en cuanto a tu obra? ¿Alguna vez has tenido como esa ansiedad de decir, si no la hago visible en las redes, no es real, como ha dicho él? Bueno, pues es muy interesante la pregunta. La verdad es que el tema de las redes es algo, yo creo que fundamental actualmente en un artista, porque el trabajo es muy solitario, ¿no? En realidad el trabajo es en un taller, un estudio, a veces te apoyas de gente. Aquí hay a Fran, por ejemplo, que me ayuda mucho con la fotografía, con el montaje digital, que lo domina más que yo y demás. Pero al final el trabajo es muy solitario, las decisiones, además se están manteniendo decisiones constantemente porque estás creando esto sí, esto no. Y yo creo que es donde más decisiones por segundo se toman, ¿no? Realizando una obra. Pero al final el tema de las redes es fundamental. Y con el tema de, por ejemplo, de las reliquias apócrifas, que es de la última serie que hemos hablado, yo creo, y retomando el tema del bagaje personal de cada uno, de la mochila, de lo que nos ha tocado vivir, yo realicé durante algunas temporadas los retratos de los invitados de Mi casa es la tuya, de un programa de Bertín Osborne de L5. Entonces, yo creo que eso también está en contacto con ese mundo famoso a la hora de representar estos famosos y demás. Puede que haya tenido algo que ver, no es de una forma consciente, pero después reflexionando sobre esto y demás, puede que haya tenido que ver en el resurgimiento, en el surgimiento de esta serie. Porque al final yo creo que somos lo que vivimos, ¿no? Y expresamos lo que vivimos. Y en esta serie yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de la tradición cofrade, que soy una persona cofrade que pertenece a una hermandad, junta de gobierno y demás, muy metido en ese mundo. Y además del mundo relicario, del mundo religioso, que a mí me gusta documentarme. Y después del siglo XXI y de lo que me ha tocado vivir a mí como artista y a mi sociedad. Entonces, el tema de las redes sociales yo creo que es fundamental, porque la visualización, y yo con el tema de lo de Bertín, que es por lo que lo digo, lo noté, salí en prime time a nivel nacional, la verdad que te da una visibilidad brutal, ¿no? Y me escribe gente de todo el mundo. Hace poco me escriben que me han hecho un mural en un colegio de
¿De dónde era el colegio? ¿De dónde era Rajoy? ¿Cómo se llama? Rajoy era de... Era de Galicia. Sí, ¿de pero de un... Ay, se me ha olvidado a mí ahora mismo. Bueno, Galicia. De Galicia, en un pueblo de Galicia, en un colegio han hecho un mural y los niños todos han hecho un laureano. Y yo aluciné, porque yo no había pisado aquello nunca. Y me escribieron y todos habían hecho su propia obra inspirada en mi estética. Inspirada más quizás en los mini laureanos que en otro tipo de obras, con elementos salientes, con demás. Y a mí eso me pareció increíble, y eso yo creo que el éxito es el tema de las redes sociales y la visualización, si no esas personas no me conocerían. Y estar en los colegios de ese punto, la verdad que me parece muy interesante. Las redes sociales. Yo no, para empezar, yo conocí a Rafael porque vi La Motomami y empecé a indagar. O sea, quién es esta persona, quién es este artista, qué está haciendo, y yo fui hasta que lo llamé. O sea, que las redes sociales son importantísimas, para bien o para mal. Nosotros estamos todo el día publicando cosas, y eso tiene mucho tiempo. Dedica mucha dedicación. Después voy a decir algo malo de las redes sociales, y es que cualquiera de estas piezas tiene muchas horas de trabajo. Muchas horas, muchas preocupaciones, muchas decisiones, muchas pruebas y error. Y el tema de las redes sociales ha hecho una sociedad muy volátil. O sea, el tema de la imagen de un trabajo que te puede llevar meses, vamos a la reina de Inglaterra, que es muy grande, tu trabajo, lo ves, le das un like y ya inmediatamente te olvidas. Entonces, eso es un poco el problema que yo le veo dentro de mi trabajo, que algo a lo que tú le has dedicado una parcela de tu vida, porque esto no son obras, solo obras, ¿no? Son parcelas de mi vida, son horas de mi vida lo que hay aquí puesto. Entonces, algo a lo que le he dedicado tanto tiempo, tú le dedicas 2 segundos, 3, siendo generoso, creo, y pasas a otra cosa, a otro tema. Entonces, yo ahí veo un poco, voy a decir la palabra frustración, ¿no? En el sentido de que, bueno, no es lo mismo enfrentarte a una pieza que mide 1,76 m que una pieza que mide 10 centímetros o 7 centímetros en el móvil. Es que no, la experiencia no es la misma, ¿no? Pero el móvil es igual, es el gran problema. Claro, el móvil hoy vivimos en una sociedad de este tamaño. Efectivamente. Claro. Y al final, sobre todo, lo que me da más pena es eso, es todo el trabajo, las horas de esfuerzo, la dedicación. Yo soy muy meticuloso en mi trabajo, mi obra está muy acabada, muy perfilada, pintada por detrás, en fin. Y todo eso es muy volátil. Entonces, ese es el único así gran problema que yo le veo al tema de las redes sociales con respecto a mi trabajo. Para otras cosas a lo mejor es estupenda, ¿no? ¿Qué pregunta por ahí? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo quería compartir una reflexión con los dos y dar las gracias antes por vuestra intervención. A ver, yo conocía un poco a Rafa, yo se lo comenté en privado. Lo llevo conociendo años desde sus carteles, que creo que es otra historia aparte. Aunque aquí también mucho de los carteles. O sea, es como si había descompuesto el capa y hubiera sacado la serie. Sí. Y después quiero compartir la reflexión a raíz de, digamos, lo que sacaban vuestros 2 puntos de vista de historiador de arte y otro de creador. Yo estoy en Bellas Artes en la facultad. Entonces, esa doble visión de creador y el por qué hago esto me parece fascinante. Y bueno, y voy a la reflexión. Manuel Jesús Roldán ha comenzado diciendo que de reliquias ha terminado hablando de fenómeno fan. Yo creo que es lo mismo, pero adaptado a distintos contextos. Lo mismo. Entonces, en esa transición ha hablado de reliquias curiosas, y yo creo que la más curiosa que existe, al menos que yo conozca, es la tumba de los Reyes Magos. Hombre. Que creo que está en Colonia. En Colonia. Sí, En Colonia. En Colonia. Entonces ya... Bueno, están los pañales del Niño Jesús, que está en el mismo top 10. Bueno. Está en el top 10 de... Vamos, o sea, los Reyes Magos. Hombre, los Reyes Magos es una teoría apócrifa. Absoluta, ¿verdad? Al que lo aceptamos como religioso, la Iglesia en sí no lo reconoce como tal. Hombre, claro. Pero y en la muela de San Cristóbal, la propia Iglesia reconoce que no existe San Cristóbal, o sea, que es una leyenda. Sí. Pero su muela está ahí, o sea que... Eso me ha llevado a recordar que lo popular también tiene esa parte, digamos, en montar esos relatos, que al final son relatos. Claro. Y estética. Claro. Pero ya son relatos, entonces. Claro. Yo me acordaba, no sé por qué, de la procesión esta que se hace en la Feria de Abril de Sevilla, que no sé si la gente la conoce. ¿La pata de pollo? Una caseta que es la de la pata de pollo. Sí. Al final, eso, que hace una tontería,
se ha convertido en una reliquia, porque si la gente la ha visto alguna vez una pata metida como en lo que ha dicho antes, en un tríptico. En un relicario. Exactamente. Eso no, hay gente aquí que no lo sabe, pero bueno, Sí, si claro. la gente se mueve en la feria, más o menos lo sabrá. Entonces, muy popular. Entonces, eso me ha recordado la frase de Laureano, de Laureano trasciende los marcos. El gallo Suya, la ha frase. trascendido los marcos. Sí, De sí. una tontería de la feria se ha convertido en un icono de la feria. sí. ¿Pero por qué? Por la Pero gente. se ha convertido, fíjate, yo conozco el sector de público que hacía eso. Vamos a ver, es que muchas veces partimos de una cosa que es absolutamente superficial y propio de una gente que cogía una borrachera y a las 6 de la mañana hacía una liturgia. Eso es muy importante, la liturgia. Entonces esta gente hacía una liturgia que es que sacaban, le hacían primero un besapata, porque besaban a la pata, ¿eh? Y la tenían allí puesta en una silla. Yo tengo algunas fotos de algunos de estos personajes. De hecho, yo le dediqué un artículo una vez. O sea, que ahí por ahí. Y por supuesto, un besapata muy cutre, porque era una silla de esta de Enea, de las de feria, y allí le ponían con unos claveles de feria y los botellines de Cruz Campo con unos claveles ya marchitos y tal y cual. Y a una hora convenida, como tiene que ser las procesiones, al alba ella, como decían de las procesiones, la sacaban en procesión. La sacaban en procesión y la llevaban hasta la campana, que era la portada de la feria, y luego volvían a la caseta. Eso, por supuesto, era un juego de borrachos. Esta gente estaba hasta arriba, que me tocó ya la papa del mundo. Claro, eso luego se ha magnificado, porque eso se hizo unos años, pero tampoco tanto. Iban tocando campanillero con los llaveros, en fin, estas cosas, eso luego se ha contado mucho, lo digo para que vean lo que son las leyendas, por mucha gente que cuenta y cuenta que eso lo ha visto, ¿verdad? Yo no lo he visto nunca, yo no lo había visto nunca, y yo conocía a los que lo hacían, pero eso lo hacían a las 6 de la mañana. Además tenían un proceso litúrgico que iban el día antes al mercado de las ferias y elegían la mejor pata de pollo que encontraban y pedían la pata de pollo. Entonces, o sea, que yo tenía su liturgia, pero total, una liturgia absoluta. Claro, esa liturgia es una liturgia que parte de gente que está haciendo una cosa a lo loco. Y ahora tú verás que hay mucho, y eso se ve mucho en la actualidad, y eso tú podías contar algo, que hay mucha gente que habla de cosas como si las hubiera visto, pero en realidad eso no lo veían, porque para eso iban 4 gatos, era un grupo de amigos. Y ahora lo de la pata de pollo hay gente que te lo cuenta. ¿Por qué? Porque ha salido en redes, porque es como el tema de las leyendas urbanas, esto que todo el mundo vio, el perrito y la mermelada, este tipo de historias. Pues ese tipo de cosas que todo el mundo promete haber visto y en realidad no han existido, o por lo menos para ellos no han existido porque no lo han visto, pues yo creo que es un fenómeno de nuestro tiempo y aumenta el valor de las reliquias. Es que ahí es donde yo quiero llegar. Eso es. Entonces, Perdón, es que yo hablo mucho y me he enrollado. Claro, él habla de nuevas deidades. Entonces, claro, yo digo, ¿qué es deidad hoy en día? Porque si la deidad antigua viene de lo de espiritual, por encima de, digamos, lo apócrifo, ahora está equilibrada la balanza. O se ha dado una vuelta de tuerca, ahora hay más apócrifo. Sí, además. O sea, más ateísmo que religioso. Entonces, si él bien ha dicho que deidad, da igual que sea algo material como espiritual, Sí. ¿hasta cuánto ese proceso de imitación, que es donde yo quería llegar, de imitar algo que has visto o que no has visto? Porque, por ejemplo, a mí me encanta Maradona porque me encanta el fútbol. Pero yo empecé a escuchar y a ver algo de Maradona cuando mi padre, que es de Sevilla, me contaba las cosas que hacía Maradona en el año 92 cuando él tenía 20 en Sevilla. Que Yo nací en 94. Tú eres muy joven. Y yo Yo empezaba lo he a visto. buscar cosas de Maradona Claro. sin ver Sin a haber visto, Maradona. Entonces me efectivamente. quedan las cosas de los 80, que hablé que... Efectivamente. Entonces al final... Esa es la realidad. Verá, hay mucha gente ahora que te cuenta, y te voy a poner un ejemplo, perdón, que mucha gente joven ahora te habla de Silvio como rockero. Silvio hace ya décadas. A Silvio lo he visto yo, lo hemos visto los que tenemos ya una edad. Lo hemos visto actuar porque se le veía mucho y porque pero hay mucha gente que ahora te cuenta de Silvio, y no han podido ver a Silvio en su vida, porque Silvio ya en los 90 y poco ya estaba el hombre que no estaba con muchos conciertos, ¿vale? Entonces estamos hablando de hace prácticamente 30 años. Y sin embargo hay un sector joven ahora que te pone, que me parece muy bien porque es un revivalismo interesante, pero algunos te lo cuentan como vivido. Y es impostado en realidad. Es impostado, no puede ser de otra manera. Entonces, claro. Claro. Mi pregunta Tendemos es... a endiosar a personajes que si los has tenido cerca, yo he conocido mucha gente de esta que has hablado cerca y de verdad deja mucho que desear. Simplemente la gente que no ha conocido habla y todo lo magnifica, lo endiosa y bueno, pues es bonito, es bonito. Igual a la gente, los artistas que han fallecido jóvenes. Entonces, pues, ¿qué pasaría si estos artistas que han fallecido con 27 años
bueno, con 33, estuviesen vivos en la actualidad, probablemente no serían lo que son ahora, ¿no? Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Lo mismo. Iba a hacer una pregunta, Sí, perdón. Claro, es que quería ir más o menos para que... Mi pregunta es que hasta dónde esa imitación del lenguaje o de la estética, porque yo creo que ahí siempre ha ido como lo del callo, lo de, por ejemplo, que vas a ese callo en el foso de la universidad, que eso es una cosa que lo sabe, pero claro, yo tampoco voy a saber porque yo soy del 94, soy Porto de Sevilla de los 80, Claro. que se cayó 2 veces al foso o algo así. Dos veces. Es como leyendas populares, ¿hasta Ujú. cuánto eso de leyendas populares de realidad hay en la obra de Rafael Laureano? Porque, por ejemplo, yo sé que eso es la pastora, que hay devociones cortas, la pastora castellana, la Asunción, la Virgen de Rosa, pero porque yo sé lo que es eso. Pero a lo mejor una persona que no tenga ese conocimiento de otra cosa, ve a lo mejor una modelo, porque ella ve la moda, no ve la fe. Sí, pero otra cosa, claro. Entonces tú juegas ahí entre dos mundos, Claro, decía... pero que tampoco te quieres mojar. No, yo lo hago... Conscientemente, ojo. Yo lo hago, yo no es que no me quiera, no es que no me quiera mojar, es que yo interpreto de una forma personal lo que yo vivo, ¿no? A mí me gustan el tema de las imágenes y yo voy a casa de mucha gente, incluso mi obra está en casa de mucha gente que tiene devociones particulares, devociones personales. Entonces yo veo cuadros míos al lado de una virgen de otro compañero o de una virgen antigua, ¿no? Y eso al final es algo que convive en hogares de coleccionismo sevillano porque yo lo conozco, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que al final yo interpreto a mi forma lo que a mí como sevillano, artista andaluz del siglo XXI me ha tocado vivir, pero lo hago desde un lenguaje propio, con el riesgo también que eso conlleva. Tenemos ejemplos, a mí me han pasado cosas en carteles, como ha pasado este año la Semana Santa, a mí me han pasado cosas similares, ¿no? Entonces, eso siempre tiene un riesgo, siempre que se toca la religión hay un riesgo. Igual también que me parece muchas veces cuando se hay gente que critica que se le grite o se le chille o se le digan vivas a una virgen y después en un concierto se harta de gritarle a la Motomami, por decir a alguien de la que hemos hablado, ¿no? De Rosalía. Pues al final es una devoción, sí, podemos incluso hacer una simbiosis, o como el tema de la feria se hace una procesión completamente cofrade con su besabana. Al final hay una simbiosis entre obras que me lleva además a la que yo tengo en el escaparate, que se lo comentaba antes al profesor, y es que esa virgen que está en el escaparate es una imagen realizada con técnicas tradicionales, policromada con tripas y demás, pero después está forrada, todos los cuerpos están pintados a mano, excepto esa que está forrada con una tela que yo diseñé para Simov, para un diseñador de moda que se llama José Galván, y la hija de Raquel Revuelta, por ejemplo, tiene un traje flamenca de esa tela. Pues es un poco la pata de pollo, la simbiosis, ¿no? Al final estamos conectados y los mismos que vamos a la feria somos los que hemos estado hace 2 semanas viendo la Macarena salir o cualquier procesión, y somos los mismos que cuando llega al mejor verano vamos a ver a Manuel Carrasco, por decir otro artista, ¿no? Al Estadio Olímpico. Al final somos las mismas personas y yo creo que imitamos nuestra cultura. ¿Por qué queremos un trozo ¿por qué queremos una camiseta de Messi firmada? ¿Por qué queremos un autógrafo? ¿Por qué queremos un selfie? Yo creo que porque estamos metidos en ese mundo del relicario inconscientemente. Estamos criados en ese mundo del pertenecer, del atesorar algo que ha pertenecido a algo o a alguien que tenemos en un altar, ya sea real, como un altar religioso, un altar de una iglesia, o ficticio, un altar porque sea una persona a la que seguimos. Me encanta Harry Potter, que se pierde aquí. Otro objeto de culto, otro objeto de culto. Me cumplí 30 años Claro. ahora y me sigue, pero porque yo la descubrí con 10 años, para mí es como, yo qué sé, es como... Claro, uy, es un... Claro, es otro objeto de Y culto. toda la generación, claro, los casitos salvo excepciones, Es o esa son así de los generación. anillos o de las de Harry Potter, ya tema, Claro. es como ese de Sevilla o del Betis. Claro. Es todo dual. Es todo dual. Y decía antes el profesor, que me lo notó en el móvil porque quería decirlo, cuando decía que le decían la divina, no sé qué,
hablemos de Lola Flores, que decía la faraona. La faraona, Que ya estamos hablando por encima de otras culturas, de otros tiempos y de ¿Eh? otras religiones incluso, ¿no? Emperatriz, Me la anoté antes en el móvil porque no emperatriz. sé qué se me olvida. ¿Eh? La faraona, y eso es maravilloso, a mí me parece maravilloso, desde luego. Entonces, cómo esa simbiosis, ¿no? Y esa mezcla de lo religioso y de lo pagano está presente en todo lo que hacemos todos los días, ¿eh? Y en objetos de culto, como hoy que vienes con una mochila de Harry Potter, es un objeto de culto total. Pues si no es una película que ves y ya está. Pero hay gente que colecciona todos los libros, todos los objetos o elementos. Vale. Hay sitios que se va expresamente a tiendas de eso. Cuántas fotos hace la gente en Londres, en la Mi estación. hija es fan de... Por ejemplo, ¿no? Entonces, Tiene el colgante de Harry Potter que lo hace en la casa, no sé qué. pues esos son reliquias también. Creo que iba a ¿no? preguntar algo Sí. por ahí. Bueno, hola, ¿qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa? Bueno. Antes habéis dicho que las series nunca están cerradas, siempre Ujú. son como campos de trabajo en los que te gusta experimentar de cuando en cuando. Ujú. Entonces, estoy notando, bueno, casi todas las conversaciones o las dudas que estamos planteando van siempre dirigidas a las reliquias. No sé si es la que más atención está recibiendo por, no sé, por algún motivo concreto. Entonces, como no está cerrada, quería preguntarte o si podías contar algo sobre si hay algo más planteado. Ujú. Como es entiendo que el campo fan es tan amplio, han hablado de Harry Potter, Ujú. El Señor del Anillo. Ujú. Si hay algo en mente, si puedes adelantar algo en el Ujú. futuro o alguna otra figura que... Alguna más tendrás por ahí. Sí, ¿no? hay muchas piezas que están esperando. Una de ellas, además, lo hablamos juntos, que es el tema de los influencers, también muy de nuestra época. ¿Cómo? Sí. El tema de los influencers, bueno, pues sabemos ahora mismo que hay marcas que le dan sus productos para que los publicite, porque venden más cuando un influencer se pone un tipo de producto o lleva una camiseta o lo que sea, que haciendo un anuncio en televisión, en un periódico, por supuesto en un periódico ya cada vez menos, o en una... Pero ni la propia televisión, sí, Claro. yo doy clases en instituto y el alumno medio ya no ve la tele convencional. Claro, Veo ve la plataformas plataforma. o ve YouTube, o ve la televisión por YouTube, o ve mucho TikTok. Sí. Entonces, Entonces, ¿cuál es la reliquia, por ejemplo, de un personaje un como pelo por de ejemplo, Ibai, por ejemplo. no Ibai, sé, el por próximo, ejemplo, el yo qué próximo sé, va a ser pelo Ibai. de Ibai, El próximo va a ser O un gramo de grasa que perdió cuando adelgazó. No sé, el próximo va a claro, ser Ibai, que está claro, casi claro, culminado. Ibai, el que, Y por poner un ejemplo de alguien muy conocido, claro. Sí, bueno, sí, verás que los hay muy conocidos, pero son más polémicos. sí. Pues sabéis que los youtubers últimamente ha habido muchos que son muy polémicos. Pero ¿cuál puede ser contenido? Además de lo tangible, pues puede contener, vamos, 10.000 likes, ¿no? O puede contener 200.000 reproducciones, ¿no? O 2 millones de reproducciones. Porque ¿cuánto se paga por los likes? Que es algo muy de Claro, mucho se paga, tiempo. se paga. O se paga mucha gente para que la gente le dé like. O cuánto se paga por las visualizaciones. Ese tema es muy interesante. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y eso es no tangible, pero sí que hay personas que si no llegan a un número de likes suficiente, pues un poco como una catástrofe, ¿no? De no me siguen o no... Eso va a crear, yo creo que va a crear y está creando enfermedades contemporáneas. Efectivamente. El tema de los youtubers tiene ya un momento fin. Sí. Porque ya lo saben. Primero, Sí. están obsesionados. Son limitados. Con barrio famoso en un barco y está todavía la famosa. No disfrutan del momento. No. Sí, bueno, eso es evidente, pero es que algunos lo han convertido en su Modo de profesión. vida. Claro que al final también es su trabajo realmente, un creador de contenido a día de hoy, cuando sube algo a, por ejemplo, al Instagram, que vemos que es algo que está muy... Realmente no es como nosotros que estamos a lo mejor disfrutando de algo y nos apetece compartirlo, sino ellos que es su trabajo, que realmente están cobrando por eso. Claro. Entonces, A mí esa es una expresión, es que a mí me gusta mucho eso de, porque yo discuto con mis hijos del tema. Me dicen, no, es que este es un creador de contenido. Y se queda tan campante, creador de contenidos, ¿qué es? ¿Eh? O sea, Claro, claro. crear es crear, Exactamente. pero mostrarte en un sitio que es maravilloso y idílico, llévame a mí. ¿Eh? Y entonces, sí que yo no tengo un perfil apolíneo, vale, muy bien, ni tengo un pelo apropiado, bueno, vale, pero eso no debería ser lo que valoramos.
Tenemos que valorar al que crea, no al que nos está mostrando unas cosas que nosotros podemos ver. Entonces, en realidad lo que estamos es creando una tipología de darle un nivel a alguien que no lo tiene. No nos engañemos. Darle poder. Darle Poder. poder, porque se convierten en dioses. Claro, ¿vale? pero es que en parte así es la sociedad, porque también había notado antes que, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿vale? La Mona Lisa. ¿Desde cuándo está con cristal la Mona Lisa? ¿Desde cuándo está aquí? Con cristal y protegida. Desde que la roban, ¿no? Desde que la tocaron. Es Desde más, que la roban y ¿desde salen todos cuándo los periódicos. Yo le Antes tengo manía era a un Mona cuadro. Lisa, Claro. yo le tengo Sí, manía. pero está protegida desde que la robaron, porque antes era un cuadro más en una galería. Era un cuadro más que tardaron un día y pico en darse cuenta que lo habían robado. Que la habían robado y era un cuadro que pasaba completamente desapercibido en el Louvre. ¿Y por qué? Porque tiene una publicidad mundial. Sí. La gente empieza a interesarse por ese cuadro y ese cuadro está ahora con un cristal. Por ese motivo, ¿eh? No está por otro. Porque es el mismo cuadro que estaba en el pasillo que nadie le echaba cuenta. También, claro, claro.